Amén, así sea. Muchas gracias, Pablo. Me siento en casa, estamos en casa, desde luego, no solo porque sea la radio, sino porque estáis ahí, porque sois familia también y somos familia. Y agradezco además que me hayáis invitado a hacer algo tan bonito como esto, como poder predicar sobre la palabra de Dios de una manera muy especial. Quiero, lo primero, agradecer a Pablo Armero. Pablo fue pastor en mi iglesia en su momento y he tenido el privilegio de poder trabajar con él mucho, en una época en la que había mucho trabajo además. Él era pastor, yo pude servir como anciana de iglesia también, fue una experiencia maravillosa y la verdad es que, bueno, hemos tenido pues muchas oportunidades para trabajar y hemos disfrutado mucho, he aprendido mucho con el pastor Armero y es algo que le agradezco y tenemos recuerdos inolvidables aprendiendo sobre muchas cuestiones bíblicas, se lo agradezco mucho. Bueno, y os agradezco que estéis conmigo también en esta mañana. Quiero enviar un saludo muy especial a todos aquellos que sintonizáis Esperanza Radio Murcia, a quien está haciendo el control técnico en este momento para que todo suene bien, a aquellos que nos vais a ver también y nos estáis viendo vía YouTube y que luego pues probablemente escuchéis esto cuando ya no suene en directo, cuando lo hayamos grabado y como comentábamos antes en la lección de escuela sabática, pues quede la huella, ¿no?, de lo que hayamos podido decir. Es un placer poder acompañaros y estar con vosotros. Bueno, yo me he permitido plantear una reflexión absolutamente personal sobre uno de mis textos preferidos. Es un texto que me gusta mucho. Hemos citado también en la escuela sabática justo el texto siguiente, el texto posterior, pero yo me quiero quedar en Gálatas 3:28 y quiero plantearos una mirada actual a un texto que es muy conocido. Para hacer la presentación voy a traerlo en alguna de las traducciones conocidas y en alguna que me he encontrado posteriormente que resulta muy interesante. Y ese es nuestro punto de partida en esta mañana. Si abrís conmigo la palabra de Dios en Gálatas 3:28, leeréis en la versión Reina Valera de 1960. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Alguna otra traducción, como la de Dios habla hoy, dice que ya no importa el ser judío o griego, esclavo libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos vosotros sois uno solo. Dice la palabra, una versión que también nos gusta mucho, ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo, todos sois uno. Y voy a sumar uno más. Me encanta la traducción al lenguaje actual, que dice lo siguiente. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Cristo, a Jesucristo, todos son iguales. ¿Sabéis una cosa? Mucha gente no se ha dado cuenta de que en un simple texto, el apóstol Pablo se carga textualmente tres de los graves problemas que ha tenido la humanidad y que sigue teniendo la humanidad. A saber, el racismo y la xenofobia, incluidos en la primera parte, el clasismo, incluido en la segunda, y el machismo, incluido en la tercera. Es muy curioso porque las lecturas actualizadas que muchas personas y muchos cristianos hacen de Gálatas 3:28 se quedan en las dos primeras partes y se olvidan de la última. Hay gente que se queda en lo de no hay esclavo ni libre o no hay judío ni griego, pero se olvida de que no hay varón ni mujer. Y bueno, en el texto dice todo. Es una receta bíblica fantástica contra el racismo, la xenofobia, el clasismo y el machismo. Y yo quiero que vayamos un poco más allá del texto y hoy me voy a permitir hacer algo muy atrevido. Pero para eso os tengo que contar una historia inicial. Mirad, corría el año 1989 y yo tuve la oportunidad de poder visitar Barcelona en aquel momento porque se estaba celebrando un congreso de jóvenes adventistas. Era uno de aquellos congresos mundiales, que en aquel momento, claro, suponía pues algo fantástico, ¿no? Se habían reunido en Barcelona en 1989 5.000 jóvenes que venían de diferentes lugares del mundo. A mí Barcelona me encanta y fue una oportunidad fantástica. Me cogió veinteañera, pues imagínate, un congreso de jóvenes con un montón de gente que venía de todas partes. Y ahí conocí pues a algunas personas que fueron y son amigos muchos años después de la iglesia y además, bueno, había sido un congreso absolutamente maravilloso. Lo curioso es que una de las cosas que me quedaron grabadas de ese congreso en el que pasaron un montón de cosas fantásticas fue un texto. Y un texto que se encontraba en una pegatina que pude comprar en uno de los stands que se puso en funcionamiento en aquel congreso. Y vosotros diréis, uy, ¿y eso? Que realmente de lo que te quede de todo un congreso, de toda una experiencia,
pueda ser el texto de una pegatina? Pues la verdad es que sí, porque yo compré aquella pegatina preciosa que me acompañó, la tengo por ahí pegada en alguna antigua agenda, y resulta que aquello que yo leí en aquella pegatina se convirtió en un lema de vida que espero poder llevar a cabo y sobre el que quiero hacer girar la reflexión que quiero compartir con vosotros hoy. Aquella pegatina, que tenía una puesta de sol, era amarilla, con un sol rojo y con unas olas azules. Decía textualmente, era una simple frase. Para mí se convirtió en un leitmotiv. Vive para dejar este mundo mejor que cuando lo encontraste. Vive para dejar este mundo mejor que cuando lo encontraste. Yo me quiero preguntar y te quiero preguntar, oye, ¿cómo podemos vivir para dejar este mundo mejor que cuando lo encontramos? Y fíjate lo que esto quiere decir. Por cierto, aprovechando que estoy en la radio, que estoy en YouTube y que luego voy a estar por ahí en un podcast que vas a estar escuchando en tu MP3, hoy te quiero hablar de tú. Yo en la radio hablo de tú y me gusta hablarte de tú. Quiero que te sientas parte de lo que voy a decir. Quiero hablar contigo y quiero que lo que podamos decir esta mañana, lo que podamos compartir, sea una charla compartida entre tú y entre yo. Quiero hablarte de tú. Quiero preguntarte, ¿cómo puedo vivir para dejar este mundo mejor que cuando lo encontré? ¿Cómo puedes vivir para dejar este mundo mejor que cuando lo encontraste? Yo quiero que tú y yo nos podamos hacer unas cuantas preguntas personales y que podamos encontrar respuestas en el lugar idóneo. No va a ser otro que la palabra de Dios, porque nos va a dar muchas pistas de cómo hacer eso. Yo quiero preguntarte, en realidad, ¿te interesa vivir para dejar este mundo mejor que cuando lo has encontrado? ¿No es eso lo que desearíamos todos los cristianos? ¿Dejar de estropearlo y de destruirlo todo? ¿Qué tipo de agente social eres? ¿Sobre qué hablas en público? ¿Qué tipo de noticias publicas y compartes en tus redes sociales? Por cierto, ¿por qué tipos de temas de opinión te reconocen quienes te conocen? Quiero preguntarte algo muy directo. ¿Te posicionas en público sobre temas de actualidad? ¿Con qué enfoque? Pero no me respondas todavía. Vamos a ahondar un poco en esto. Y antes de esto es importante que también hagamos algo. Es jugar con el lenguaje, que ya sabéis que es uno de los deportes favoritos de aquellos que trabajamos en la radio. Nos gusta mucho utilizar palabras y jugar con las palabras. Y sobre todo, cuando tenemos dudas, buscar en el diccionario el significado de las palabras que utilizamos. Te voy a explicar algo. Hoy voy a hacer algo raro, porque te voy a invitar, y voy a invitar a todos aquellos que nos puedan escuchar en su momento, a que te conviertas en un agente social, pero voy a ir más allá. Quiero invitarte a que te conviertas en un activista. Y ojo, me voy a explicar, porque sé que la palabra activista está muy mal vista y además rima. Pero mira, en el diccionario dice que activista es aquel que pertenece o es relativo al activismo. Es el seguidor del activismo. Es el militante de un movimiento social o de una organización sindical o un partido político que interviene activamente en la propaganda y el proselitismo de sus ideas. Por si hay dudas, activismo es la tendencia a comportarse de un modo extremadamente dinámico. Es el ejercicio de proselitismo y acción social de carácter público, frecuentemente contra una autoridad legítimamente constituida. El activismo también es una doctrina según la cual todos los valores estarían subordinados a las exigencias de la acción y de su eficacia. Por cierto, si alguien duda lo que es proselitismo, que también lo dice, es el celo de ganar prosélitos. Y un prosélito es una persona incorporada a una religión o es un partidario que se gana para una facción, parcialidad o doctrina. Bueno, aquellos que trabajamos con las palabras sabemos que no siempre estamos de acuerdo en todo con lo que dice la Real Academia Española de la Lengua, porque el lenguaje es algo mucho más vivo y es algo mucho más completo. Pero sí he recurrido al diccionario para que, bueno, recordemos algunas palabras y algunos conceptos sobre los que luego vamos a ahondar también ligeramente. Tenemos un problema importante con el uso del lenguaje. Hay ciertas palabras, y me pasa con esto del activismo, que se han politizado y sesgado tanto que han perdido su significado inicial. Es un problema importante que nos lleva a muchos errores. Al hilo de Gálatas 3:28, hay gente que insulta a las personas con la palabra feminista, que las ningunea con la palabra activista o que las desprecia con la palabra ecologista, cuando en realidad respetar los derechos de las mujeres al igual que los de los hombres, ser proactivos en temas sociales o luchar por el cuidado del medio ambiente son tareas más que respetables y necesarias. No deberías insultar a nadie diciéndole ecologista. Está bien que se preocupe por el medio ambiente. No le llames feminista,
porque diga, los hombres y las mujeres somos iguales. No le llames activista porque te dé la sensación de que es alguien que anda quemando y rompiendo cosas, porque no tiene nada que ver con esto. Pero claro, interesa desdibujar el lenguaje y convertir en mayoritarias conductas que no lo son, como ciertos extremismos, sí que los hay, y también comportamientos politizados o posturas politizadas. Pero no, déjame volver al principio. Déjame invitarte a pensar cómo podemos vivir para dejar este mundo mejor que cuando lo encontramos. Y para eso necesito seguir el ejemplo del agente social más alucinante de la historia. Se llamaba Jesús. Es un ejemplo de activismo social y tenemos muchos argumentos nada politizados para poder afirmar eso. A mí me apasiona especialmente la idea del Jesús y la figura del Jesús social, del Jesús psicólogo, del Jesús consejero. Ese Jesús que se reunía con personas de las clases sociales más diversas, con los desechados de la sociedad, con los outcasts de su época. El Jesús que sorprendía al mundo, escogiendo a pescadores, artesanos, contables, gente poco pudiente, como compañeros de vida y como compañeros de trabajo, de hecho. Y realmente sorprendía a propios y extraños. Era un tipo muy curioso, hablando con mujeres a plena luz del día, cuando en casa, y comía y cenaba en casa de gente de todos los pelajes. Él tocaba a los apestados, se acercaba a endemoniados, hacía cosas tan raras como jugar con los niños. Bueno, era un tipo completamente nuevo, era alguien completamente diferente, alguien que estaba tan por encima de las convenciones sociales que dejaba atónitos a los suyos y a los otros, porque los suyos también se sorprendían con lo que hacía Jesús. Era algo completamente diferente a lo que hacían los demás. Lo mismo le pedía agua a una samaritana, doble apestada pues, que levantaba de un salto a un paralítico, despreciado por todos, que mantenía una conversación alucinante con una sirofenicia y se quedaban todos boquiabiertos de la capacidad que tenía para conectar con gente tan diferente y además con características tan distintas. Jesús fue un ejemplo espectacular de cómo ser agentes del cambio social. Y fue tan clara la idea y la imagen que él nos ha dado que a veces me avergüenza ser una cristiana tan torpe. Porque tengo muchos ejemplos en la vida de Jesús para no hacerlo tan mal. Él me ha dado muchos ejemplos de cómo relacionarme con los demás, de cómo ser un agente de cambio social. Permíteme que te diga algo controvertido antes de continuar y antes de abrir la palabra de Dios para recordar unas cuantas cosas que tienen que ver con ese Jesús del que te estoy hablando. Dime, ¿te has preguntado alguna vez en primera persona qué habría hecho Jesús en tu lugar, en tu trato hacia los demás? Déjame decirlo de otra manera, voy a hacerlo de forma a lo mejor un poco abrupta. A ver, ¿cómo serían las redes sociales del Jesús del siglo XXI? Porque si Jesús viviera hoy, tendría Facebook posiblemente, ¿no? O Twitter. O estaría pues dado de alta en alguna plataforma. Bueno, ¿qué publicaría él? ¿Qué contenidos enviaría Jesús en su grupo de WhatsApp? Te lo estoy preguntando en serio, ¿eh? ¿Habría insultos? ¿Habría descalificaciones? ¿Habría invitaciones a saltarse las normas establecidas? ¿Habría teorías conspiranoicas, ahora que estamos en el tema COVID-19? ¿Habría mensajes antibíblicos? ¿Habría mensajes de odio, de miedo? ¿Habría mensajes agresivos o hirientes? ¿Sabes qué me ha dicho una persona esta semana? Una persona con la que nunca había hablado de religión, nunca había hablado de nada de esto. Y la invité, posiblemente esté conectada por ahí, a esta charla que estoy manteniendo con todas y todos vosotros. Hablaban, bueno, de que iba a hacer una traducción de Gálatas 3:28 y de que iba a hablar cómo los cristianos pues podríamos o deberíamos ser activistas. Y hablaba precisamente de esto, cómo sería el Jesús del siglo XXI. Ella me dijo, pues con total seguridad, él no sería un antivacunas. Y no estaría diciéndole por ahí a la gente que no se vacune, todo lo contrario, le invitaría a que sea sensato y a que haga las cosas bien. Fijaos, una persona con la que no había hablado de religión, ni siquiera sabía que tenía a lo mejor esa perspectiva. Y ella misma me dio la pauta de algo que a lo mejor yo no me hubiera atrevido a decir, pero me lo dijo ella, ¿sabes? Y estoy completamente de acuerdo en eso. Es muy curioso. Bueno, voy a repasar con vosotros. La Biblia está llena de ejemplos maravillosos del Jesús agente social, del Jesús activista social. Hay muchos. Dejadme recordar con vosotros algunos que a mí me gustan especialísimamente. Y como el tiempo pasa muy rápido, solamente voy a plantearos
algunos textos y recordar alguna historia bíblica. Aquellos que no tengáis habitual manejo del texto bíblico, os invito a que luego busquéis vosotros en la palabra de Dios y descubráis a ese Jesús agente social, a ese Jesús activista. Jesús era un tío muy curioso, era un tipo increíble, era un tío espectacular. Y permitidme esa expresión coloquial, quiero acercarla a nosotros. En Mateo 8 leíamos, y además se reconocía, que había mujeres que servían a Jesús en aquella época. Era una época muy curiosa. Pues dice en el versículo del 1 al 3, versículos 1 al 3, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, ya sabemos quién es, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Era un tipo curioso. Jesús se rodeaba de hombres y de mujeres en una época en la que efectivamente pues no se les daba ese protagonismo y este papel también, que sin duda jugaban, porque todos tenemos acceso individual a la salvación. Pero un poco más adelante, en el mismo capítulo de Mateo, Jesús se relaciona de forma directa nada menos que con un endemoniado, uno de esos personajes a los que nosotros desde luego no querríamos acercarnos, que estaba en una situación social que era de lo peor, el famoso endemoniado gadareno. Bueno, nos dice el versículo 27 que al llegar a la tierra, está hablando de Jesús que llegaba desde la ribera opuesta a Galilea, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Imaginaos la escena, imaginaos la situación. Al ver a Jesús lanza un grito y postándose a sus pies exclama a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y recordáis que le dijo, es una historia conocida, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Recordamos luego la historia, Jesús hace que esos espíritus salgan de él y se vayan a un hato de cerdos. Recordamos el resto de la historia, pero resulta que justo después de esto salen aquellos que venían con Jesús y todos los demás a ver qué había ocurrido. Y vinieron a Jesús, ¿y qué pasó? Hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y todos los que lo habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Y recordamos que Jesús, un ratito después, estaba hablando con él tranquilamente, le dice, ahora vas a junto de los tuyos y les cuentas todo lo que Jesús ha hecho por ti. Y aquel hombre, un auténtico outcast de la época, en una situación física lamentable, resulta que se convierte en un testigo del poder de Dios. Y decía en el versículo 39 de Mateo 8, se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese Jesús activista social reconduce la vida de esta persona y esta persona luego se va a los suyos y a la gente de su zona que sin lugar a dudas se quedó completamente, ¿verdad?, sorprendida de la situación y reconocieron a un hombre, a una persona nueva. Todo gracias al Jesús que se le acercó. Qué curioso. Pero también reconduce algunas otras historias. Hay algunos pasajes bíblicos de mis favoritos que tienen que ver precisamente con la relación de Jesús con los seres que estaban en una situación social muy degradada, especialmente la manera en la que trataba a las mujeres. Tengo una especial sensibilidad al Jesús que trataba a las mujeres de la forma, por ejemplo, que leemos también en Mateo 8 a partir del versículo 40. Y hay dos situaciones aquí, y recuerdo que estamos girando sobre Gálatas 3:28, que resultan tremendamente interesantes, porque nos encontramos con ese Jesús que es capaz de combinar la reivindicación del ser humano, quien sea, independientemente de su, comillas, clase social, y las personas como la que nos vamos a encontrar en este texto, y me explico. Vamos a Mateo 8, a partir del versículo 40. Decía que volvía Jesús, lo recibió la multitud con gozo y todos le esperaban. Y entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Nos encontramos con el Jesús que se relaciona con cualquier tipo de personas. Acabamos de verle con el endemoniado gadareno, de lo peor de la low class de la sociedad, y de repente ahora se acerca a él pues una persona que estaba
en otra dirección. Estamos hablando siempre de las convenciones sociales, ¿de acuerdo? Y giramos en torno a ese Gálatas 3:28 que a veces no entendemos muy bien. Pero Jesús ha relacionado por igual con el más importante de la sinagoga y con el peor de los endemoniados. Bueno, y esto es siempre con la traducción entrecomillada que hacemos nosotros, los seres humanos. Pues bien, se acerca Jairo y cuando esto ocurre y cuando Jesús empieza el camino de casa o de camino a la casa de Jairo, ¿qué ocurrió en el medio? Es una de mis escenas bíblicas preferidas, con diferencia. Yo no he querido, hay algún sermón maravilloso, alguna reflexión muy importante sobre cuál era la situación de esta mujer que aparece ahora mismo en escena. El texto nos dice que una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acerca, estaba en medio de esa multitud. Se había gastado médicos todo cuanto tenía y no había podido ser curada por ninguno. Esa mujer, 12 años menstruando, probablemente, claro, no tenía anemia, sino 3 tipos de anemia diferentes. Se había gastado todo en médicos, no era capaz de curar aquello. Y en la situación de la época estaba sin duda en una situación personal tremendamente difícil, tremendamente complicada. Hoy vivimos en el mundo de las droguerías y de los productos de higiene femenina, pero aquella mujer vivía en otra época, completamente distinta. Sin lugar a dudas, su situación fisiológica era muy complicada y todas las mujeres lo entenderemos muy bien. ¿Qué podía suponer para el cuerpo de aquella mujer aquella situación 12 años seguidos? Aquella pobre criatura, claramente desesperada, va en esa multitud y se acerca a Jesús. Y el texto nos dice, versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el manto de Jesús se refiere, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo a Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado y ve en paz. Sigue el texto diciendo, estaba hablando aún cuando vino de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, la hija de Jairo, habíamos comenzado el texto con él, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Y la historia nos dice que después, efectivamente, pues llegaron a su casa y, bueno, la niña efectivamente se levantó. ¿Sabéis? Resulta absolutamente fascinante este Jesús, el Jesús de esta escena. Un Jesús que va en medio de una multitud, va camino del hogar de una persona de alta posición social y, sin embargo, en un momento determinado, para, llama la atención sobre una mujer que quiere pasar completamente desapercibida, pero a la que él, sin lugar a dudas, reconoce en público. Una mujer a la que limpia, a la que sana, desde luego físicamente, pero una mujer a la que restituye incluso en público, alrededor de toda aquella sociedad que con total probabilidad también la hacía de menos por su situación. El Jesús que no tiene ningún problema, para él es natural, es espontáneo, es un agente social perfecto. En estar con el padre de una criatura que, bueno, está enferma, suficientemente enferma como para estar a punto de morir, pero que tiene el tiempo suficiente para parar, reivindicar a esta mujer, restituirla en público, reconocerla frente al resto de la sociedad y luego seguir caminando. Y tener el mismo cuidado del papá, de la hija, pero también de esa mujer cuyo nombre no conocemos. Ese Jesús me fascina, me admira. Esa capacidad para poder estar al lado de las personas que lo necesitan, independientemente de su circunstancia. Hombre, mujer, esclavo, libre, judío o gentil. Para él todos son iguales. Para él todos son seres humanos. Para él todos tienen la misma dignidad. Para él todos son el objeto de su salvación. Un poquito más adelante, Mateo 9 nos dice, en el versículo 35, a partir del versículo 35, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es ese momento en el que Jesús le dice luego a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, la mies somos tú y yo también, ¿eh? Y hay que enviar obreros a esa mies.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay tanto que hacer, hay tantos seres humanos a los que ayudar, hay tanta gente a la que contarle cosas bonitas, hay tantas personas que están buscando salvación. Jesús las conoce, te conoce por nombre. Y Él te ha dado ejemplo, y me da ejemplo a mí también, de qué hacer para llegar a ellas y cómo tratarlas cuando llegue a ellas. Recordamos que Mateo 11 nos dice en el versículo 5, y esto tenía que ver con lo que Jesús hacía. Por donde pasaba Jesús, ¿qué pasaba? Los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían, los muertos eran resucitados, y a los pobres, también a ellos y a ellas, era anunciado el Evangelio. No quedaba nadie fuera de su alcance. Es fascinante ese Jesús social, el Jesús que estaba cerca de todos y cada uno de los que lo necesitaban. El mismo Jesús que estaba cerca de Zaqueo, y también lo reconocía en público, ¿verdad? Y lo hacía bajar del árbol, ¿verdad? Y lo reconocía, pero que estaba también al lado de aquellas personas encumbradas en la sociedad de la época, que se avergonzaban de preguntarle en público y que le buscaban de noche. ¿Recordáis a un tal Nicodemo? Había tantos posibles perfiles sociales a los que Jesús atendía con absoluta sensibilidad. Es impresionante. Podríamos citar un caso más, concluyo con este. Por ejemplo, Lucas 7, a partir del versículo 11. ¿Recordáis a Jesús relacionándose también con otras personas en situación complicada? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hay que recordar cuáles eran las situaciones de la época. Muchos textos tienen poco sentido para nosotros hoy, o tienen menos sentido del que realmente tenían en su momento, salvo que atendamos a la situación. Hijo único de una mujer. ¿Sabéis lo que suponía ser viuda en aquel momento? ¿Sabéis lo que suponía no tener hijos? O tener hijas mujeres, que estarían en la misma situación, una situación parecida. Tenía un hijo varón, pero era el único. Si él se moría, esta mujer quedaba pues aproximadamente en la indigencia. Aquello era un sistema muy injusto, era un sistema feo, era un sistema, la verdad, muy complicado, y destaca el texto bíblico en muchas ocasiones los momentos, aquellas situaciones humanas tan complicadas, tan difíciles. ¿Sabéis? Cuando estaba repasando todos estos textos y estos momentos en los que Jesús nos da este ejemplo de activismo social, porque él era activo y evidentemente era proactivo, él solucionaba las cosas, él no dejaba a la gente con sus problemas, él hacía algo. Y además ese Jesús que restituye en público a las personas me parece un ejemplo maravilloso de activismo social, en el sentido que vamos a darle y que vamos a seguir ahondando brevemente. No quiero alargarme demasiado en esta reflexión y querría luego poder también establecer un coloquio con todos y con todas. Pero, ¿sabéis? Cuando repasaba todos estos textos yo me preguntaba, a ver, yo he empezado con el vive para dejar este mundo mejor que cuando lo encontraste. Pero claro, yo solamente soy Esther. Yo soy un ser humano, finito, torpe, que tiene mucha menos empatía de la que querría tener, que tampoco conoce los corazones de las personas, que intuye, pero intuye mal, muchas veces lo que está ocurriendo a mi alrededor. La verdad es que no sé qué hacer. Muchas veces no sé qué hacer. Y también es verdad, y debemos ser conscientes de esto, que es cierto que hay mucho sufrimiento que está fuera de nuestro alcance. Nosotros no tenemos acceso a solucionar muchos de los problemas de las personas que están a nuestro alrededor. Es verdad. Nosotros no conocemos los corazones de la gente. Pero, ¿sabéis? Tú y yo estamos rodeados de personas que pueden conocer a Dios por medio de nuestro testimonio y con quienes podemos desarrollar además amistades y relaciones personales francamente fecundas. Piensa un poco conmigo en voz alta. Por favor. ¿Cuántas personas, por ejemplo, de las que están en tu entorno cercano, voy a hacer otra pregunta abrupta, se sentirían ahora mismo motivadas si les envías un vídeo sobre profecías de cuernos grandes y pequeños? O sea, tú piensa ahora mismo a tu alrededor, gente que conoces, ¿de acuerdo? Gente con necesidades, gente con problemas. ¿Tú crees que lo más apropiado ahora sería que utilicemos nuestro grupo de WhatsApp o nuestras redes sociales para mandarle un vídeo sobre profecías de Daniel y Apocalipsis? Aunque estén muy bien las profecías de Daniel y Apocalipsis y sea muy interesante poder estudiarlas. Piensa conmigo, ¿cuántas de las personas que se encuentran en tu radio de acción
entienden, por ejemplo, la palabra Babilonia cuando tú la pronuncias en el mismo idioma que el tuyo. ¿Mm? Tú ahora mismo si dices a muchas de las personas que conoces, Babilonia, dirán, oh, los jardines colgantes de Babilonia, o aquella antigua cultura reconocida, ¿verdad? Porque tenía muchísimo oro y porque eran gente muy rica. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo pueden entender las personas que están a tu alrededor lo que tú dices si no hablas su idioma? ¿Cómo pueden entender lo que dices si tú hablas un idioma diferente o un idioma que a veces es ininteligible? ¿Cómo puedes entenderlas tú además si no las escuchas? O si no te preocupas por entender su idioma. Aquellos que dominamos la jerga bíblica no nos damos cuenta de que hay mucha gente que no la domina. Entonces, a veces cuando queremos explicar las cosas y recorrimos a los tópicos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nosotros es, claro, un tópico, estamos acostumbrados a decirlo. Pero hay muchas personas con las que hablamos, con las que tratamos, que no manejan nuestra jerga, no manejan nuestro idioma. ¿Cómo puedo yo ayudarlas? ¿Cómo puedo yo llegar a ellas? ¿Cómo puedo llegar a establecer un diálogo si no hablamos el mismo idioma? Bueno, te voy a dar unas cuantas ideas. ¿Qué tal si repasamos la sociedad actual sin anestesia y sin eufemismos? Vuelvo a Gálatas 3:28. Hemos hablado de racismo, xenofobia, clasismo, machismo. Oye, ¿cómo está la actualidad ahora mismo? ¿Cómo está la sociedad actual con respecto a la sociedad de la época? ¿Sabéis? Muchas cosas no han cambiado nada. Y no solo no han cambiado, han empeorado bastante. Voy a hacer un repaso muy rápido porque estoy viendo el reloj y esto va rápido, pero permíteme. Si yo quiero vivir para dejar este mundo mejor que cuando lo encontré, tengo que hacer un pequeño análisis de cómo está el mundo. Y mira, esto es lo que yo me encuentro ahora mismo. Repasa conmigo. Injusticias sociales, laborales, económicas. Hoy todavía se sigue hablando de clase alta, clase baja, clase media. Y resulta que etiquetamos a la gente de una forma tan cruel y tan injusta. Es horrible. ¿Cuántas injusticias hay? ¿Cuántos problemas hay? ¿Laborales? ¿Queréis que hablemos de esto? Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación económica? ¿A cuánta gente se la etiqueta por su sueldo, por su tipo de trabajo? Bueno, luego os contaré una anécdota a ese respecto. Injusticias sociales, laborales, económicas, desde luego, miles, todas las que queramos. Bullying. Resulta que hay gente que va al colegio a sufrir un auténtico martirio. Bueno, por lo visto es normal que haya gente que acosa a otras personas. Hay bullying escolar, hay bullying en los institutos, en las universidades, hay bullying en el trabajo. Pero a veces sin darnos cuenta también hay bullying social y también acosamos a los demás. ¿Hablamos de problemas medioambientales? Jesús fue un activista también seguro en esto, ¿verdad? Claro, nosotros que somos creacionistas, ¿cómo tratamos al medio ambiente? ¿Y si hablamos de derechos humanos en general? Podemos hablar de muchísimas posibilidades que tienen que ver con los derechos humanos. Tiene que ver también con el clasismo, con el racismo, con la xenofobia. Estos días, para nuestro horror, estamos descubriendo pues, a más personas que siguen muriendo mientras vienen en patera por el Mediterráneo y por otros mares, ¿verdad? Y descubrimos con horror que muchos se siguen quedando en el mar, fallecen ahogados en situación terrible. Hablamos de los derechos humanos, pero también podemos hablar de los derechos de los animales. Vivimos en un mundo en el que no se respeta la creación y hay gente que mata, que contamina, que destroza, que destruye. Ese es un mundo en el que vivimos. Hablamos de los derechos de las personas mayores, de la gente mayor, de los abueletes y abueletas que viven en sociedades como la nuestra. En épocas como la antigua, ¿verdad?, o como la que estamos repasando también en el texto bíblico, se habla de cómo se trataba la gente mayor, de cómo se trataba a los abuelos, de lo que suponían, ¿verdad?, los abuelos y la gente sabia de la época, la sabiduría asociada a la edad. ¿Cómo se trata hoy a las personas mayores? Pero ahora que no nos escucha casi nadie, y somos muchos los que estamos compartiendo esto, ¿cómo se envejece ahora? ¿Cómo es ahora la gente mayor? A lo mejor tendríamos también que reflexionar sobre cómo nos dedicamos a pasar el tiempo en vez de envejecer con sabiduría. ¿Sabéis que en España acaba de aprobarse un proyecto de ley importantísimo sobre la protección a la infancia? Hablamos de los niños y de las niñas. ¿Habéis leído alguno de los detalles de esa ley?
Sabéis que tristemente en países como España, esto es espantoso, es horrible esto. La ley que acaba de ponerse en marcha tiene que recoger una realidad y afortunadamente llega para recoger esa realidad, según la cual ahora por norma un niño o una niña van a estar protegidos incluso de su propia familia y van a obligar a los familiares directos de los menores, obligar por ley a pues denunciar cualquier tipo de abuso sexual que pueda haber en el marco de la familia, porque sabéis, hay muchas criaturas, hay muchos niños y niñas en lugares como España, no estoy en otro sitio, estoy en España, a los que lo peor que le ha podido pasar en su vida ha sido su propia familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos. Es tremendo. ¿Cómo están los derechos de las criaturas? ¿Cómo están los derechos de los niños? Bueno, pues hay que seguir aprobando leyes cada vez más estrictas porque las criaturas están desamparadas en muchos de sus ámbitos familiares. ¿Queréis que hablemos de los delitos sexuales? ¿De cómo se abusa específicamente de las mujeres? ¿Queréis que hablemos de prostitución? En la Biblia reconocemos, pues, bueno, está la Magdalena, está Rahab, hay más casos, ¿verdad? Pero reconocemos que la situación ha cambiado muy poco. Dios se acompañó y de hecho fue amigo personal, y tenía amigos en la familia de ella, de una mujer que era prostituta, que evidentemente a la que restituyó y a la que reconvirtió, ¿verdad?, en lo que luego pudo suponer. Es un personaje maravilloso, María. Pero sabéis, muchos hombres de la actualidad siguen tratando a las mujeres de la forma en la que trataban a María Magdalena en su momento. Bueno, curiosamente, ¿verdad?, para mi solaz, la Biblia dice que Rahab está en una genealogía muy concreta, ¿verdad?, la genealogía de Jesús. Y Rahab ha sido una princesa, no ha sido, ¿verdad? Ella tuvo una vida que dejó atrás y fue remodelada, ¿verdad?, a una mejor versión de sí misma, como la Magdalena también, como María. Qué mujeres tan interesantes, cuando podamos hablar con ellas y podamos contar lo que supuso para ellas. Pero es verdad, deberíamos hablar de otra manera de estos temas. Hablamos de la enfermedad mental, hablamos de esas personas que están pasando también por problemas de salud mental, cómo se les trata, de qué forma también. En muchas ocasiones se falta el respeto y se le llama loco, ¿verdad?, a una persona sin saber que tiene una problemática muy concreta. Y la gente con pocos recursos. ¿Cómo es posible que en una sociedad como la nuestra hayamos inventado la palabra aporofobia, que supongo que estáis al tanto de lo que significa? El odio al pobre. Se habla de sinhogarismo, de las personas que viven en la calle. Volvemos otra vez al clasismo, seguimos en Gálatas 3:28. El pobre, el rico, el que no tiene, aquel cuya familia no se conoce. Y ahora hablamos de exclusión social en todos los sentidos. Hay tantos tipos de exclusión social, es algo horroroso. Al hilo de lo de la mujer también y de los delitos sexuales, sería otro planeta. Podemos hablar también de la violencia machista en todas sus formas, en todas sus maneras. Sigue siendo una lacra de sociedades presuntamente civilizadas como la nuestra. Repaso muy rápido. Injusticias sociales, laborales, económicas, bullying, problemas de todo tipo, medioambientales también, derechos de los animales, derechos humanos, personas mayores, infancia, prostitutas, víctimas de delitos sexuales, enfermos mentales, gente con pocos recursos, violencia machista en todas sus formas. Dibujamos esta panorámica porque la quiero relacionar textualmente con el primer texto. Vive para dejar este mundo mejor que cuando lo encontraste. Como cristiana, como cristiano, pregúntate, ¿tienes algo que decir? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué podemos aprender del Jesús agente social para imitarle, para convertirnos en activistas reales, para convertirnos en gente que ayude a otros, que los vindique, que los defienda, que los reconozca en su dignidad? ¿Cómo podemos convertirnos en alguien que tenga claro el mensaje de Gálatas 3:28 como algo actual? Permíteme preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te posicionaste sobre temas importantes en público y en privado? ¿Dices lo que piensas, sin amargura, con firmeza? ¿Hablas a favor de los pobres? ¿Hablas a favor de los marginados? ¿Hablas en contra del clasismo? ¿Hablas en contra del machismo? ¿Hablas en contra de, pero de paso haces algo al respecto? Voy a acercarme brevemente a Santiago 2. Bueno, porque ahí tenemos lo que la Biblia titula como una amonestación contra la parcialidad.
¿Y sabéis qué dice en el versículo 1? Hermanos míos, o sea, tú y yo, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El texto nos dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice que en el texto, vosotros habéis afrentado primero al pobre. No voy a detenerme mucho más, pero en el versículo 9 dice, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. No hace mucho hemos repasado en Isaías 58 cuál era el verdadero ayuno, ¿no? ¿Recordáis lo que dice a partir del versículo 6? Y para aquellos que nos están escuchando en Esperanza Radio Murcia, ¿lo repasamos? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Recordáis que nos dice que habrá un momento en el que digamos, bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Y bueno, ¿cómo se va a cumplir también la promesa? Bueno, recuerda que si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Qué texto tan precioso! Santiago 1,27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nos hablan de Deuteronomio 15, por ejemplo, no voy a citar muchos más, de los préstamos a los pobres y de cómo había que tratar a aquellas personas que tuvieran necesidad, ¿verdad? No faltarán menesterosos en medio de la tierra, decía el texto. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y dice Proverbios 14, 20 y 21, el pobre es odioso aún a su enemigo, pero muchos son los que aman al rico. A su amigo, que lo acabo de decir mal, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, nos dice también el texto. Empecé esta charla diciendo, quiero invitarte a ser un activista social. Quiero invitarte a que, siguiendo el ejemplo del Jesús bíblico, aquel que ayudaba, curaba, sanaba, reivindicaba, ponía en su lugar en público a las personas, nosotros podamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué manera puedo ser yo un ejemplo en ese sentido? ¿Qué tengo que hacer para vivir, para dejar este mundo mejor que cuando lo encontré? Bueno, dejadme contaros un par de anécdotas que tienen que ver con mi trabajo en la radio, porque me pasaron, de hecho, en la radio. Esto me lo aplico en primera persona. Quiero decir, para mí es una manera de materializar esos textos bíblicos de los que acabamos de hablar. Hace algún tiempo me llamó una persona a la radio. Yo estaba presentando un programa por la tarde y era un programa sencillo de peticiones musicales. Las personas llamaban y pedían canciones, pero era una oportunidad, pues para, como se hacía por la tarde, para hablar con las personas de su trabajo, qué estás haciendo, desde dónde nos llamas. Y te llamaban personas, bueno, realizando tareas muy diferentes, claro, desde gente que estaba en el coche hasta pues personas que estaban en su oficina, pasando por gente que estaba en casa cocinando. Y, por ejemplo, pues gente que estaba limpiando, que estaba haciendo tareas de limpieza. La gente que limpia tiene la radio puesta, ¿verdad? Y se acompaña muchas veces por la radio. Bueno, os cuento una anécdota, fue tremenda. Resulta que en un momento determinado me llama una persona y me dice, oye Esther, hola, ¿qué tal? Mira, quería pedirte una canción, soy X, de Coruña concretamente. Y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya le conocía, me había llamado más veces. Verás, es que, mira, te voy a pedir una canción y tal, pero mira, me han dicho que deje claro que yo soy X, el limpiador, para que no me confundan con X, porque se llama igual, que es el director, el responsable del lugar donde este hombre estaba limpiando. Concretamente era una estación de autobuses. Una persona que limpiaba en la estación de autobuses de A Coruña. El director de la estación
le dijo que por si acaso dijera que no estaba llamando el director, que dijera que era el limpiador, para que quedara claro que era uno y el otro. A mí aquello me pareció tan insultante, me pareció tan ofensivo, que no pude por menos que reaccionar. Y yo le dije, ¿perdona? ¿Cuál es el problema exactamente de que uno sea un limpiador y de que te confundan con un limpiador? ¿Cuál es el problema? Es una labor dignísima, estás haciendo que efectivamente ir a esa estación de autobuses sea una tarea desde luego mucho más grata, porque si vosotros no limpiarais aquello sería invivible en 3 horas. Y además, efectivamente, ¿qué pasa? Que aquellos que están en la oficina dando órdenes por el altavoz son gente que está en otro piso, son gente que está en otro nivel. Pues mira, que sepas que este comentario que vamos a hacer y esta canción que vamos a poner y esta dedicatoria se la vamos a dedicar específicamente a la persona que limpia. Pero de verdad, yo voy a invitar incluso al que está dirigiendo la estación de autobuses a que apague la radio. No me apetece estar con él esta tarde. Hoy no. Y además quiero reivindicar a todos aquellos y aquellas que a esta hora nos estáis escuchando y que estáis haciendo algo tan ingrato para vosotros, pero tan agradecido para nosotros, como es limpiar la porquería que dejamos. ¿Sabéis qué ocurrió justo después de todo eso? Esa tarde nos llamaron un montón de personas que estaban limpiando y que nos decían, estoy con la bata puesta y te agradezco que nos hayas tratado con dignidad. Oye, estoy haciendo la limpieza de no sé qué, estoy fregando el portal de no sé cuánto. Y resulta que nunca nos habían reivindicado de esta forma. Gracias por pensar en la gente que limpia. Y yo decía, qué vergüenza, qué vergüenza. Que estas personas no se hayan sentido respetadas por su función y por su trabajo y que se hayan sentido motivadas a llamarte. Y la gente te decía, mira, llevo la radio en el bolsillo de la bata, estoy limpiando, ahora mismo estoy con la fregona, he parado un momento para llamarte. De hecho, me emociona pensar en esto, porque me pareció algo terrible. Por cierto, ese limpiador ahora es amigo mío, es muy buen amigo. Una de las siguientes cosas que hice fue ir a la estación de autobuses, sin que él lo supiera, le busqué y nos tomamos algo y ahora mismo es un amigo personal, es un buen amigo mío. Os quiero contar otra. Una persona que me llama a la radio y me dice, hola Esther, mira, pues te escucho hace tiempo, quería pedirte una canción y tal. Y bueno, quería comentarte, estábamos hablando en aquel programa concretamente de escribir y de escribir cartas o algún tema así. A mí me gusta mucho escribir cartas y escribir postales y tal. Y esta persona, bueno, pues nos llamó para decir que a ella le encantaba, pues efectivamente, que le leyeran porque ella no sabía leer. Y que estábamos hablando de escribir postales también de Navidad, ahora me acuerdo, estábamos hablando de escribir postales de Navidad y yo decía que, bueno, pues le escribiría a alguna persona que quisiera una postal de Navidad en su casa si me daba su dirección. A esta persona que llamó me dijo que le hubiera gustado que yo le enviara una postal de Navidad, pero que, claro, no sabía cómo decirme porque no sabía ni leer ni escribir. Esto me ha pasado hace poco, ¿eh? O sea, hay gente todavía que no sabe leer ni escribir en España. No era muy mayor. Bueno, pues esta persona decía que él no sabía si llamarme porque le daba vergüenza porque no sabía leer ni escribir. Y claro, yo le dije, pero es que esto no es para que te avergüences. Desafortunadamente hay personas que han tenido que ponerse a trabajar sin ir al cole. Claro, a lo mejor lo que debería dar vergüenza a la gente que estaba en su entorno es no haber facilitado que esta persona pudiera leer y escribir a partir de determinado momento, pero sería otro tema. Pero a lo que voy es que no sabía si llamar o no porque decía que no se atrevía a hablar con la chica de la radio porque no sabía leer. Yo le dije, bueno, evidentemente os podéis imaginar la conversación. Nadie tiene derecho a faltarte al respeto por esto. Y al contrario, seguramente has tenido una vida muy complicada. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo para que eso no sea así. Curiosamente estaba escuchando una vecina suya, lo voy a resumir, pero poco tiempo después esa vecina se encargó de empezar a darle clases para que empezase a leer. De acuerdo, al menos los rudimentos. Yo le pedí la dirección, malamente me la pudo dictar porque no sabía leer. Entonces, bueno, tuve que pedir ayuda y le pidió yo a otra persona para que me mandaran su dirección. Y le hice llegar unos cuadernillos rubio parecidos a los con los que yo aprendí a leer en su momento. ¿Sabéis? Se lo mandamos a su casa, unos cuadernillos. Y bueno, recuerdo que algún tiempo después esta mujer me volvió a llamar a la radio, me decía que ya estaba empezando a aprender a leer. Le he perdido la pista porque, claro, no sé, llama desde un teléfono fijo, no tenemos su número, no sé cómo va la cosa. Pero ella me decía que había agradecido aquella primera llamada en la que la animamos a leer un poco
y que además la reconocimos también, evidentemente, como una persona más que respetable. Evidentemente no fue responsabilidad suya no poder leer y no poder escribir. ¿Sabéis? Os podría contar un montón de cosas más. Pero hablando, por ejemplo, de los enfermos mentales, y antes hablábamos del endemoniado Gadareno y de algunas otras personas, ¿verdad?, que han podido tener problemas en la Biblia. Yo he querido hacer algo últimamente. Y bueno, dentro de los colaboradores que tengo en el programa de radio, acabo de fichar a uno, que es un auténtico personaje. Es un elemento, es un tío conocido además a nivel España. Publicista, experto en marketing, ha sido profesor universitario de publicidad, una persona con premios, además de marketing y especialmente de publicidad, una persona fantástica, con un bagaje además espectacular, es impresionante, pero que ha sido diagnosticado hace poco tiempo de trastorno bipolar. Él ha escrito algún libro al respecto, bueno, y tiene un lema, mi cabeza me hace trampas, que ahora se ha convertido también en el título del espacio que le he invitado a tener en la radio. Acabo de fichar a una persona con trastorno bipolar como colaborador de radio. Es un personaje brillante. Y él me decía que hay que salir del armario de la salud mental. Es una forma de hablar, ¿verdad? Una forma actualizada, ¿verdad? De salir de esto. Hay que salir del armario de la enfermedad mental porque a la gente se la trata muy mal cuando hablamos de problemas de salud mental. Pues hay que retomar el trato que tenemos hacia los enfermos mentales. Podemos estar enfermos de cualquier otra cosa, ¿verdad? El cuerpo está lleno de cosas que enferman y de órganos que enferman y sin embargo seguimos tratando de una forma distinta, ¿verdad? La enfermedad del estómago, la enfermedad del hígado, la enfermedad de las células y la enfermedad de la mente. Hay mucho que hacer con respecto a la salud mental. ¿Por qué os digo todo esto? ¿Qué va a ocurrir al final? Termino. Cuando el Señor vuelva a buscarnos. Permitidme haceros otra pregunta directa. ¿Vosotros creéis que nos va a llevar a cuenta, que nos va a hacer la cuenta de todas las discusiones teológicas que hemos mantenido? ¿Nos va a llevar la cuenta de los vídeos presuntamente religiosos que hemos enviado por WhatsApp muchas veces sin haberlos visto y se los hemos ahí relanzado a la gente que está a nuestro alrededor? También nos va a llevar la cuenta, ¿creéis?, de los sustos que alguna persona se habrá llevado por nuestra culpa cuando le hemos hecho un alegato apocalíptico mal traducido. ¿Vosotros creéis que se van a llevar eso? ¿Que nos vamos a llevar esto de aquí? ¿Que nos van a pedir cuentas por esto? Definitivamente no. Vive para dejar este mundo mejor que cuando lo encontraste. Mateo 25, 34 al 36 nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me enviasteis un vídeo de WhatsApp hablándome de no me acuerdo qué profecía. No, me disteis de comer. Tuve sed y le enviaste un alegato con respecto a ciertas cuestiones que tienen que ver con su vida. No, me disteis de beber. Fui forastero y me llamasteis sudaca y me enviasteis a mi casa de vuelta porque venís aquí. No, me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ellos dirán, ya recordáis el texto, ¿verdad? Pero si a ti no te hemos hecho eso, si no te hemos visto desnudo y te vestimos, ni... No, pero en cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí también lo hicisteis. Quiero invitarte esta mañana, de tú y de tú a tú, a que te conviertas en un activista. Tú tienes que ser un agente social. Tenemos que ser agentes sociales, pero los de verdad. Aquellos que seamos conscientes de las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor. Aquellos que busquemos soluciones. Y aquellos que nos posicionemos en público, con firmeza, con respecto a ciertas cosas. Nosotros tenemos que hacer nuestro. El texto de Gálatas 3:28. A eso me refiero con la mirada actual. ¿Verdad? Nosotros tenemos que luchar contra el racismo, contra el clasismo, contra el machismo, contra todo aquello que acabe en ismo, que es feo. Nosotros tenemos que ser agentes sociales, reconocer a las personas, estar con ellas, respetarlas, intentar también, en lo que sea posible para nosotros, restaurar su dignidad. Nosotros no somos Jesús, pero nosotros debemos ser imitadores de Jesús también. Y nosotros tenemos lindísimos ejemplos de cómo ser un agente social para el cambio. Primero, personal, y luego de la sociedad en la que vivo. Espero, querida, querido, que me estás escuchando hasta ahora, que podamos vivir para dejar este mundo mejor que cuando lo encontramos. Ojalá sea una realidad en tu vida. Eso espero. Gracias.